Decir que en un mundo ideal la presidencia del Perú es disputada por Jorge Nieto es simplemente demostrar que no conoces la realidad de miles de trabajadores en el Perú, que sufren abuso día tras día y nadie hace nada. Decir que en un mundo ideal la presidencia debería ser disputada por Marisol Pérez Tello, Mesías Guevara y Jorge Nieto. Ha hablado en su programa de gobierno también de eliminar las rigideces del régimen laboral. Hay que crear otras formas de compensación. Ya, pero eliminar privilegios laborales se refiere. También. Gratificaciones, vacaciones. Habrá que revisar en cada caso puntual qué es lo que está afectando realmente tanto la generación de empleo como la productividad de los negocios. Miremos los problemas. Porque en qué cabeza cabe que va a ser un buen presidente un señor que cuando se le pregunta sobre los derechos laborales de los trabajadores como gratificaciones o vacaciones, en ningún momento niega la idea de eliminarlos. Es más, tiene la osadía de llamar a los derechos laborales de los trabajadores como rigideces del régimen laboral o privilegios laborales. Porque en qué cabeza, aparte de la de Jorge Nieto y Wolfgang Grosso, la solución para aumentar la generación de empleo va a ser quitarle derechos a los trabajadores. O sea, facilitar las cosas a las empresas a costa de los trabajadores. Empresas que son sólidas, económicamente más grandes, versus otros emprendimientos que están empezando, ¿no es cierto? Diferentes, son de menor magnitud. Entonces, aquellos que son de menor magnitud, tener una escala justamente de pago de CTS, Pero se le va a pagar menos CTS a los trabajadores, eso es una reducción de derecho laboral. Sí, eso es una reducción, eso me refería. Una reducción. Sí, de acuerdo a la magnitud de la empresa, al tamaño de la empresa. O sea, un trabajador de una pequeña empresa recibiría menos derechos laborales que uno de una empresa grande. Sí, así lo decimos. Porque no creo que ningún trabajador que hasta ahorita se encuentra sometido en un proceso judicial año tras año para lograr simplemente el pago de su liquidación, se le ocurra que la solución ante todo es simplemente quitarle o reducirle derechos. Si quieren quitar o reducir derechos para supuestamente fomentar el empleo, ¿qué clase de empleo van a fomentar? Estos señores quieren ser presidentes de un país que parece que ni conocen. Conocen a su gente, a esos trabajadores que estando en pleno 2026, el creador abusó de la figura de la tercerización y su contrato se desnaturalizó completamente y ahora está en un juicio de año tras año, simplemente para que le reconozcan que sí ha tenido una relación laboral y que sí le corresponde que le paguen beneficios. No conocen a ese trabajador que con miedo va a denunciar a la SUNAFIL simplemente para lograr que se le pague la remuneración mínima vital de 1.130, que ni eso respetan. O que con miedo va a denunciar simplemente para que se logre pagar su gratificación que su jefe le debe desde el 2023, rogando a Dios que su jefe no se entere de esa denuncia, porque si no, a pesar de ser ilegal, sabe que su jefe lo va a votar. Claramente no conocen a los trabajadores que perdieron su salud, que perdieron la salud de su columna, que perdió una pierna, que perdió un brazo, o peor, la movilidad de todo su cuerpo, o peor aún, perdieron hasta la vida, simplemente porque su empleador no respetó las leyes de seguridad y salud en el trabajo. A estos trabajadores son los que ahora estos postulantes a la presidencia quieren quitarle o reducirles derechos, porque son demasiados, ¿verdad? Y como se cumplen al pie de la letra, perjudican a las empresas. Como lo indica el plan de gobierno de su partido político, señor Jorge Nieto, el autodenominado el buen gobierno, porque como indica, al ser considerado privilegios y rigideces del régimen laboral, estos deben ser eliminados. O como él mismo lo dice en su entrevista, porque son posibles factores que pueden estar afectando la productividad del negocio. Es decir, ¿afectando a quién? A las empresas. O mejor aún, como lo dice el plan de gobierno del señor Wolfgang Grosso y su partido político Integridad Democrática, en el punto 5.3.3.2. Para el trabajador, sus beneficios sociales trabajador están incluidos en los factores responsables que tienen la culpa de la baja contratación formal y la baja productividad empresarial. Nuevamente, ¿quién tiene la culpa aquí? Según este plan de gobierno, los trabajadores y sus beneficios sociales. Como nuevamente lo indica su plan de gobierno, para el señor Wolfgang Grosso y todo su partido político, todos estos beneficios sociales de los trabajadores, todos estos derechos, representan demasiada complejidad administrativa. Y es solo una rigidez de nuestra legislación. Esta misma legislación que obviamente todos los empleadores en Perú respetan al pie de la letra. ¿Sí o no, trabajador? Tú que estás en tu trabajo simplemente 8 horas y te pagan todas las horas extra. Y ni hablemos de tus beneficios sociales, porque esos también se pagan acorde a ley. Por eso, trabajador, como se cumple a pie de la letra, para estos postulantes a las presidencias, sus derechos laborales son los responsables, los culpables de que estas empresas opten por operar al margen del sistema. Así de sencilla es la solución de Wolfgang Grosso y de Jorge Nieto, y lo puedes leer en su plan de gobierno o simplemente escuchar sus entrevistas. Una solución que todos los trabajadores del Perú en este momento se están preguntando cómo no se les ocurrió antes. Porque es laboral. Porque en la realidad de Jorge Nieto y Wolfgang Grosso, el Poder Judicial no estaba rotado de procesos judiciales que no avanzan. Y mucho menos la SUNAFIL estaba rotada de denuncias que quizás nunca prosperan. Pero claro, ¿cómo no sería una solución para estos políticos? Porque finalmente si le quitas sus derechos laborales a los trabajadores o se los reduces, ya no tendrían nada que reclamar, porque ya les quitaste todo. Estos dos señores de esta forma pretenden ser presidentes, sin conocer a su gente, sin conocer sus problemas y sin conocer de historia. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso vamos a instruirlos un poco. Porque señor Wolfgang Grosso y Jorge Nieto, el derecho laboral no surgió para facilitar las cosas a las empresas, y mucho menos por arte de magia. El derecho laboral surgió entre los siglos XVIII y XIX como resultados de los factores históricos, sociales y económicos, derivados de la denominada doble revolución, la revolución francesa en lo político y la revolución industrial en lo económico. Esta industrialización expuso a los trabajadores a condiciones insalubres y peligrosas, el llamado capitalismo salvaje, donde se le imponían a los trabajadores bajos salarios, largas y agotadoras jornadas de trabajo y precarias condiciones de seguridad e higiene. Esto, señor Wolfgang Grosso y Jorge Nieto, ocasionó la llamada cuestión social, definida como la preocupación por las deplorables condiciones de los obreros, es decir, ¿de quién? De los trabajadores.
trabajadores, que contrastaba demasiado con la riqueza generada por la industrialización, es decir, ¿por quién? Por las empresas. Es ahí cuando recién viene la lucha y la organización obrera. La reacción organizada de los trabajadores fue clave ante la explotación. Es así como a finales del siglo XIX fue como surgen las primeras leyes protectoras específicas para el trabajador. En resumen, señor Nieto y señor Grosso, el derecho laboral surge ante la necesidad de proteger a la parte débil de la relación laboral, es decir, al trabajador. En ningún momento escuchen que es para proteger o facilitarle las cosas a la empresa, lo que ustedes plantean en su plan de gobierno. Ellos mismos lo dicen en entrevistas. El señor Jorge Nieto no niega la idea de quitar derechos laborales, no se le pone el ejemplo exacto de eliminar gratificaciones y vacaciones. Y por otra parte tenemos al señor Wolfgang Grosso, que tal cual indica su plan de gobierno, él implementará un régimen laboral escalonado, que va a adecuar los costos laborales al tamaño y la capacidad económica de la empresa. ¿Quién se deberán adecuar nuevamente los derechos laborales del trabajador? Sí, nuevamente a la empresa. Él indica que los trabajadores de la microempresa tendrán derechos laborales graduales, mientras que los trabajadores de la pequeña empresa van a acceder a un régimen intermedio, con aportes reducidos, bajo la excusa de garantizar derechos sin imponer cargas que impidan el crecimiento empresarial. ¿Qué significa realmente el término graduales en su plan de gobierno? Un trabajador microempresa, ahora con este sistema escalonado de Wolfgang Grosso, ya no vas a tener el único beneficio social que tenías asegurado. Es decir, ya no vas a comenzar con tus 15 días de vacaciones, vamos a reducirlos a 5. O quizá hasta 3. De acorde al plan de gobierno de Wolfgang Grosso, de ahí vamos a ver qué tan bien le va a tu empleador, ese que nunca miente sus declaraciones ante la SUNAT para seguir siendo MIPE, a pesar de que gane como una grande. De ahí a un tiempo, trabajador, con ese sistema escalonado, si a tu empleador le va mejor económicamente, quizá tus vacaciones suban a 6 días. Recuerda, acorde al plan de gobierno de Wolfgang Grosso, los derechos laborales, los beneficios laborales del trabajador, no deben ser sobrecostos que impidan el crecimiento empresarial. ¿Ven qué ridículo suena? Nuevamente, empresa, empresa, empresa. Los trabajadores ya ni siquiera están pidiendo más derechos laborales, están pidiendo simplemente que se respeten los que ya existen. Señor Jorge Nieto y Wolfgang Grosso, ¿no querrán también bajar la remuneración mínima vital a 550 soles como era en el 2008 en el Perú? Para no impedir el crecimiento empresarial, para que los derechos laborales no sean privilegios y sobrecostos que impidan la productividad de la empresa, ¿les parece? De ahí ya vemos que también le están yendo a estos empresarios y confiamos en su palabra y en su buena fe y honestidad, para ver si los trabajadores ahora sí merecen más derechos, o por lo menos que se cumplan. Es que a veces, señores, dos cabezas no piensan mejor que una, cuando quien los dirige está peor que aquellos que los siguen. Claro ejemplo, estos dos postulantes a la presidencia y sus partidos políticos, que no conocen la realidad del trabajador en el Perú. A ninguno de los dos les dio la cabeza de pensar que la tasa de desempleo, que solamente en Lima Metropolitana a febrero del 2026 subió a 6.4%, aproximadamente 390.000 personas desempleadas, acorde a lo que indica el INEI, no es por culpa de los derechos de los trabajadores. Esta tasa de desempleo es porque los trabajadores ya ni siquiera encuentran un trabajo que cumplan con lo mínimo que exige la ley, porque los trabajos actuales, si no afectan tu sueldo, afectan tu seguridad, tu vida o tu salud. Estos postulantes a la presidencia ni siquiera se ponen a pensar que hay trabajadores que ganan menos del mínimo, que trabajan 12 horas parados y solamente ganan 1.130 y hasta menos, que claramente no pueden renunciar porque su familia se queda sin comer. Para estos partidos políticos no cabe la posibilidad, no se les cruzó por la cabeza que la solución era ser más severos con los empleadores abusivos, y mucho menos ser más tajante con aquellos empleadores que son reincidentes en el abuso laboral, como esos miles de call centers que vemos a diario denuncias públicas en diversos medios. A ninguno de estos dos postulantes les dio la cabeza para pensar que una de las soluciones sería ser más eficientes a nuestras autoridades, como la SUNAFIL, en lugar de limitarla y tener que mandar al trabajador a la vía judicial a que demore años, a que gaste dinero y que nunca sea reconocido su vínculo laboral o que logre que se pague su liquidación. Todo esto simplemente demuestra, señores, que no importa qué tanta experiencia laboral, de vida o estudios digan tener estos candidatos, que al final carecen de empatía para entender que los derechos laborales del trabajador no son un estorbo, no son un sobrecosto, no son un privilegio, simplemente son la base de un país. Porque si la visión de progreso de Jorge Nieto y Wolfgang Grosso es desproteger a la parte más débil de la sociedad, entonces no conocen al Perú. Por eso, trabajador, en estas elecciones infórmate bien. Y recuerda, trabajador, quien ignora tus necesidades hoy, también lo hará mañana, pero desde el poder. Actúa Laboral, la voz del derecho laboral.